siempre tiene datos históricos. 15 locales. ¿Alguna vez ha pasado? Sí, no. Bueno, sí, bueno, en el año 62 hubo locales Ya, pero el año hace mucho, el siglo pasado. Pero en democracia, pues, en democracia. La historia electoral del Perú es muy graciosa Es verdad. y tiene muchos sobresaltos, así que si nos ponemos a contar eso empezamos a... Ya, pero en la era Democracia, moderna. democracia. En la era moderna. En la era moderna no, y además quizás sí en algunas jurisdicciones del extranjero sí puede haber pasado eso, pero no creo que hayan sido 15 mesas. Ahora yo creo que... 15 locales, ¿eh? 15 locales. 15 locales. 211 mesas, 211 Vitocho, mesas. 63.000 peruanos. Yo eso creo es que el oficial. hecho es muy grave y Piero Corbeto debe renunciar, poner su cargo a disposición de quien corresponda y pensar ya una transferencia cuando terminen las elecciones. O sea, una segunda vuelta no tiene legitimidad con De este acuerdo señor. a la Constitución del Perú, artículo 184, si no mal recuerdo, dice que las elecciones se anulan solamente cuando hay dos tercios de gente que no va a votar, y no es el caso. Ya, pero una 63.000 cosa. personas es muy poco. Acá en el Perú En votan... el universo, dice. En el universo es muy poco, es 0.01, no es nada. Por supuesto que afecta a la imagen. El daño que les ha hecho a las elecciones es muy grave y por eso hay que corregirlo con la renuncia de este señor y la acusación, porque me dicen que inclusive ha habido malas adjudicaciones para los repartos de los elementos electorales y ha habido inclusive favoritismo para entregarla a una empresa y a Ya. otra no. Eso hay que investigarlo. Antes- Y además que no vayan material electoral en Lima, yo lo entiendo en lugares alejados del país, pero en Lima eso es una falta gravísima. Pero yo creo que 63 minutos, con el respeto que se merecen todos, yo he votado en provincias, vengo de votar de Cañete, no he votado en Lima, y he estado todo normal en Cañete, yo lo he visto todo perfectamente normal, pero sí es muy grave que aquí no se haya votado y que no solamente hay que dejar de que paguen su multa, sino que hay que indemnizar a gente que se ha movilizado hasta un centro de votación y no ha podido hacerlo. Yo creo que eso sí hay que Ya, corregirlo. pero a ver, antes de escuchar a José Carlos Requena, permíteme replicar su pensamiento, Vitocho. Porque usted dice, la ley Está muy bien, orgánica... réplica ley. Claro, réplica. A ver. La ley orgánica dice que 2/3, ¿no? Para anular, que no van a votar, pero ellos sí fueron a votar y no había cédula electoral. O sea, a ellos se les violó el derecho a elegir. El Estado peruano les impidió votar. Ha visto los reportes de colegios donde la gente dice, yo quiero votar. O sea, no es gente irresponsable, que no va a votar, que hacen ausentismo. No, ellos quieren. Colisiona su argumento. No, porque primero hay que felicitar a la gente que se ha puesto brava para votar. Claro. Eso alegra mucho, Sí. porque generalmente la gente prefiere no ir a votar, muchos de ellos, ¿no? Pero no, ha habido gente que ha protestado porque no le han dejado su derecho a votar. A esa gente hay que aplaudirla y hay que resarcirla. Pero insisto, la cantidad es pequeña para un universo tan grande. Ya, pero y puede que mover la esos aguja. esos 62 cosas. Esos 63.000 votos se reparten entre 35 candidatos. O sea que estamos hablando de cada candidato perderá 300 votos, 200 votos, 1.000 votos, 2.000 votos. Ya, Primero. Vitocho, pero Si eso nos sí votarán si nos por- concentramos solo en 6, ¿por qué Claro. 6 y 35? A ver, 6, ¿sí? Estamos hablando además de Claro. que es una primera vuelta. Falta la segunda vuelta, que es la definitiva. Porque claro, 63.000 votos entre dos candidatos, sí. Sí, Evidentemente pero puede pueden mover un mover resultado. pero puede mover la Pero aguja entre- para quien entre a segunda Pero en vuelta. 35 lo veo difícil. En todo caso, lo veo complicado. No digo que no sea imposible, pero yo creo que lo veo complicado. Ok. Pero lo que sí hay que hacer es, evidentemente, hacer un buen conteo y revisar si no han habido más mesas cerradas en el resto del país. Ok, José Carlos, ¿qué opinas de lo que ha Bueno, pasado? Mira, en general yo coincido con Vitocho por una razón fundamental. Guste o no, yo sé que esto es gravísimo, es algo, la verdad, es un error garrafal. Creo que es una negligencia absoluta lo que pasa en la capital. O sea, denota además que no ha habido un plan de contingencia, un simulacro o cosas que en un proceso así de sensible debían estar. Dicho eso, evidentemente es escandaloso que hayan 60.000 o más de 60.000 personas en ese cálculo, porque también han circulado otros cálculos en redes que parecen un poco mayores, pero en cualquier caso hay que hacer lo que dice la ley, y la ley solo dice los causales, solo refleja los causales que menciona Vitocho. Cualquier otra salida seguramente va a tener que encontrar
algún artificio legal para poder darle viabilidad. Pero en este momento la ley te dice, se anula cuando hay 2/3 de votos nulos. Ya, pero vuelvo a la réplica. Dúplica, ya estamos en dúplica, Leiva. A ver. Yo voy a ser el Yo moderador. creo que me voy a lanzar. Dúplica, Leiva, a ver. Me lanzo. Con argumento, con argumento. Obvio, pues. Vamos, joder, vamos. Marco, va. No, vamos, sí, Claro, vamos, a eso me argumento. refiero. Señor Requena, estamos con la cifra oficial de la OMPE de estas 211 mesas que no abrieron. Pero ¿qué pasa si yo fui temprano, no, mayor, mamá quería ir, me quedé sola hasta las 12, no se abría y me fui y ya no regreso? Los que no está volvieron. contado. Los que no Claro, volvieron, yo creo que que es lo que- parte del ausentismo, no se contó. Lo que tendrían que hacer, porque ahora lo grave además es que, además de que hay miles de personas cuya voluntad no se ha escuchado, es que daña la confianza. Correcto. Lo fundamental en un proceso electoral Así es. la confianza en los organismos electorales, ¿no? Y ahí nuevamente coincido con Vitocho con lo de la renuncia de la cabeza, lamentablemente. Y digo lamentable porque debería ser un solo proceso. Y es algo particular que en medio del proceso tenga que sacar a la cabeza. Pero si ya no te da confianza, es aparentemente una consecuencia inevitable. ¿Y qué pasa, Vitocho? En eso si- sí, perdón, disculpa, Milagro, en eso están de acuerdo los dos invitados, ¿no? Sí, en la responsabilidad política de la cabeza. Acabamos de coincidir en este momento, ¿no? En el aire. Sí, pero un momento, vuelvo a... No, pero ya está, ya encontraste un argumento en los dos, ¿no? Pero vuelvo a la carga. a la carga, sí, porque es que a mí me molesta que pobrecitos todos. no, No, han sí, votado. a Todos, a Milagros, a A todos. todos, ya. Primero, y mucho Piero más a Barreto los que se han estado tiene que ir a su presentes. casa. Correcto, se Mucho tiene que ir a más. su casa. Yo he votado rápido, por suerte, pero los que estamos presentes deben Así estar es. indignados. Ya, pero Vitocho y José Carlos, supongamos que hoy día a la segunda vuelta pasa un candidato holgado, ¿no? Y pasa el segundo y solo le pasa por 3.000 votos, le supera al otro. El tercero va a decir, oye, mis 3.000 votos están en esos Bueno, 61.000, ojalá se no va a suceda perder eso. legitimidad, ¿o no? El jurado tendrá que decidir en ese momento. Lo que sí creo... tendrá que decidir. En ese momento. Lo que sí creo es lo siguiente, Además, el jurado que son 5. Mira, el jurado es tan importante con la OMPE, pero el jurado decide en 5, la OMPE decide una sola persona. ¿Qué- Eso hay que cambiarlo. ¿Pero el jurado cómplice? No digo que sea cómplice. Digo que las decisiones del jurado las ejercen Hay un 5 colegiado. personas. Es un jurado colegiado, es una Ah, ya. institución colegiada. En cambio, la OMPE no. El único que decide hace 10 años es el señor Corbeto. Pero para volver a lo anterior, yo he pasado por la Universidad de Lima, venía acá y había colas de 5 cuadras para entrar. Nunca he visto colas ni siquiera para un concierto. 5 cuadras para entrar a la universidad a votar. O sea, esa gente ha estado 5 horas esperando para votar. A ver, Y doy el nombre de la Universidad de Lima. Y finalmente, yo creo que sí puede haber una variación Sí, yo sí creo que se puede mover la por los aguja. 63.000 votos cuando se trata de listas parlamentarias. Ah, ¿por qué? En las parlamentarias. ¿Por qué? Porque El ahí gallo se de gana lista por 100 votos, parlamentaria. por 200 Claro. votos. Eso sí Pero en puede En variar. la presidencial también puede ser. así es. no. Vamos Ahora, con Rubén más Tobar, difícil. Milagro. Belmont, Rubén ¿no? Tobar está en Chorrillos y está también buscando dónde está Belmont, por favor. Llegó, existe. ¿Qué ha pasado con el Está de señor Rubén? parranda, Belmont, ¿dónde A ver. anda? Te escuchamos, Rubén. ¿Cómo están, compañeros? Sí, justamente, todavía nos quedamos esperando en este colegio de Chorrillos, pero vean exactamente cuál es el panorama. Las personas todavía están ingresando, saliendo, pero no hay todavía la presencia del señor Ricardo Belmont. Ahora, algunas personas nos han informado que desde este punto hasta su vivienda es una media hora en promedio. Ahora, con el tráfico, por supuesto, vamos a ver si es que realmente llega el señor Ricardo Belmont, porque hasta ahora, ojo, y también eso también es importante un poco para que todo el público entienda que ustedes recordarán por lo menos hace una hora, hora y media, cuando estábamos haciendo este enlace en vivo, en esta parte nos va a ayudar nuestro camarógrafo que estaba personal de tránsito, pero a esta hora de la tarde, 5:17, no hay absolutamente nadie, incluso al frente, que debería también personal de SWAT, no hay absolutamente nada, ya no está personal, lo que claro, pensaríamos, con cargo a confirmar, de que no vendría a votar, pero bueno, por supuesto, nosotros vamos a quedarnos hasta las 6 de la tarde, que es la hora del cierre de este lugar, para que vamos a ver si es que realmente pues, va a venir el señor Ricardo Belmont. Sí, compañero, los escucho.
Muy bien, Rubén. La verdad es que también nosotros con una gran interrogante, ¿dónde está Belmont? ¿Ah? Yo creo que a ver, Milagros, si a las 5:17 el señor no se ha aparecido, no Pero o sea, él sé no qué tiene por qué ir a votar, él no está Ya, obligado. pero es candidato. Bueno, pero es un Él tiene más de candidato, 70 años, no está obligado de Pero votar. es candidato. Ah, bueno. Vitocho. ¿Tú crees que tú ejercerías ese derecho, Vitocho, de ser candidato presidencial? Vitocho, va a votar. Yo tengo más de 70 años y he votado hoy día. Vitocho está Y además bien. voto en Pero Cañete. esas son cosas, ideas pues extrañas, Él ¿no? está piticlín. No votar, Hay, no votar. hay gente diferente, ¿no? Sí, claro. Ahora, Vitocho, más preguntas. ¿Y por qué no hacemos, por, no sé, pues por una excepción, porque todo esto está mal, que los que no votaron, esos 63.000, voten? Es que sería otro proceso, pues. Pero Hay ya, que pues, sacar una norma, es más pero no es complicada, otro ¿no? proceso, es el mismo proceso al que les negaron. Sí, a ellos sí, les han pero negado es votar. que la ley no lo Tienes permite. que defender al pueblo, Vitocho. No lo sé, por Dios, yo Por lo favor, defiendo, lo defiendo todos los días. O sea, si yo fuera esa señora de Pachacamac, Yo lo que defiendo no todos quiero los días. votar, ¿y por qué no me permiten? Sí, sí, Tendría yo- que encontrarse alguna salida forma, legal. una salida legal. Tendría Sí. un decreto de urgencia o algo así, ¿no? No, y Improbable, el lo ves. Congreso tendría que actuar, es una ley orgánica de elecciones. El Claro, Congreso porque tendría está que- la ley Eso orgánica encaminado, y la Constitución que determina que tienen estas causales. Pero ese tema de Sí, las... pero en un proceso encaminado jamás alguien le da a una Pero- empresa que no va a pero transportar las cédulas. Tú sabes que los problemas de los votos en el extranjero siempre ha sido el horario. Y por eso es que han tratado de adaptarlo lo más cerca posible. Y de prohibir inclusive una serie de pronunciamientos porque en Australia, en Japón, en la China ya han votado desde ayer. Claro, hace rato. Entonces, todo eso está congelado. Entonces, por eso es que es muy importante dentro del proceso electoral que todo se realice en un solo día. Ahora, una pregunta para ambos, de un periodista que siempre está denunciando a políticos y funcionarios. El discurso va a ser bastante claro, ¿no? Esto se le va a endilgar solamente a algo logístico y no se va a querer asumir este tremendo problemón. Entonces, en el mundo real, ¿eso puede quedar así? Solamente. Mira, Porque hay, eso va a ser el hay que discurso, investigar y ¿no? castigar, No, pero es que investigar eso y va a ser el castigar. discurso. Hay que votarlo. Porque la imagen del Perú es muy importante, Claro. se ha dañado. Obvio. O sea, hay un interés tremendo por lo que pasa en el Perú. Un país que con 10 años, 8 presidentes. Todo el mundo está atento a qué pasa en el Perú. Y Además- este señor además Probeto en lo ha una- tirado por la borda. borda. En una contienda que se manifestaba muy ajustada. Apretada. Así ¿no? es. Entonces, eso es algo, el daño a la confianza es algo grave, gravísimo, ¿no? Y eso, más allá de lo que diga la comunidad internacional, es qué decimos los peruanos. O sea, cómo confías en esos resultados. Y eso es muy ¿Por grave. qué aludes a la comunidad internacional? ¿Porque has visto los reportes de transparencia No, y dices, porque- bueno, ya se abrió? No, porque he visto algunas personas diciendo cómo nos va a ver la comunidad internacional, vamos a hacer el papelón internacional. Yo digo, incluso Vitocho acaba de decirlo, digo, más allá de eso, es importante lo que nosotros pensemos. Como Pero- comunidad, las elecciones definen el rumbo de nuestro país. Y acá está la Ya, confianza pero más José allá, ¿no? Carlos, yo me niego a pensar de que todo ya, bueno, pues así es el Perú, no llegaron las cédulas, 63.000 se quedaron. No van a, hijitos, no van a pagar su multa, tranquilos nomás. Se hemos cerrado el colegio. Ah, ya, bueno, vivimos en una una respuesta, república. no, eso, pero De eso es verdad una me respuesta niego. Porque la multa la paga Crobeto. Él debe No, pagar que la Corbeto multa. se largue a su casa. Además, por- que se largue. por Él debe ineficiente. indemnizar al país por el daño que le ha hecho. No, pero a lo que voy es dónde queda el derecho a elegir que se ha violado de esos peruanos. A eso voy. Sí, sí, sí. Sí, no, eso sin duda tiene que tener alguna consecuencia, ¿no? Que todo siga como está y que Ahora- se diga, se va a investigar, eso creo que no es suficiente, ¿no? A ver, Keiko Ok, vamos al Fujimori va pronunciamiento de a Keiko hablar. Fujimori. A ver, ¿qué dice ahí? Vamos, Rolo, con el pronunciamiento de Keiko Fujimori. Repetimos, no se ha autorizado, es decir, se cierra la votación a las 6 de la tarde. Bueno, también lo hizo un partido político, Karina. Así es, habría sido oportuna, y esto decían, en aras más bien de tratar de compensar que muchas mesas de sufragio se han cerrado tarde. Bueno, muchas mesas han abierto tarde, efectivamente, pero el plazo de la votación es más o menos amplio. ¿Ah? No creo que haya ningún Sumamente problema con grave personas lo que ha pasado y lleguen. obviamente va a originar este problema, este problemón, esta cosa gravísima que ha sucedido en la vista de cualquier analista político o cualquier político, ha originado respuestas y vamos a escuchar lo que dice la señora Ahora sí, podemos Keiko escuchar a Fujimori. Keiko. Adelante. Al jefe de la OMPE, pero creemos que es importante tomar medidas correctivas antes de que culmine este proceso electoral. Tenemos que lamentar profundamente que hayan 211 colegios, 15 colegios, que significan 63.000 electores
que no hayan podido ejercer su voto el día de hoy. Frente a eso, exhortamos al Jurado Nacional. Pero exhorta. Los avatares del vivo, Milagros Leiva. Los avatares del vivo. Estábamos transmitiendo y había una exhortación. Rolo, ¿me informas cuando te conectes de nuevo? Mientras tanto, No, mira. mientras tanto vamos a seguir, por favor, Milagros, vamos a seguir con el análisis del señor Vitocho Me está y hablando Requena. en la oreja y sale en pantalla. Escúchame, Ok. ¿pero qué está diciendo Keiko? Estaba Que exhortando, exhorta- estaba exhortando. Espérame un segundo, por favor. Exhorta y Eh, se fue. Vitocho no solamente, o es una respuesta infeliz la de yo les voy a pagar o les perdono la multa. eso es lo ¿no? peor. No, eso es un consuelo de tontos. No, ¿no? eso es una Es un consuelo de respuesta tontos. indigna. Hay algo mucho más grave. Además, hay gente que se ha movilizado especialmente hasta su... O sea, ir a Pachacamac, ir a San Juan de Miraflores, ir a donde han ido a gente que vive lejos, que ha demorado 1 hora en llegar, y con el tráfico que ha habido, me parece que es una... algo ridículo decir lo que ha dicho, ¿no? ¿Puede Ahora- creerse en el boca de urna de hoy? Sí, excepto las ¿Qué mesas crees? abiertas, sí, pues. el tema. Excepto los 63.000 Las mesas abiertas, sí. peruanos Pero hay que que no recordar que votaron. esos 63.000 votos son nominales en cada mesa, en todas las mesas. 211 mesas son 250 personas por mesa. Pero ahí hay que descontar los votos nulos, blancos y los ausentismos. Entonces, estamos hablando de 42.000 personas o algo más, quizás no. Por tanto, yo creo que eso, si lo divides entre 35 candidatos, no debería cambiar mucho el resultado. Ok, pero de fondo sí mantienes lo que dices. Total. Por más que sean 10, 100, hay un demérito, es algo... Pero ese señor le ha hecho un daño al país tremendo. Por eso, que se Tremendo, eso no. Y que se eso, vaya. Para mí es casi un traidor a la patria. Ah, yo también pienso. Ese no se puede ni aceptar Estoy de eso. acuerdo con Vitocho. Es decir, Es un mañana traidor. se va. Porque Mañana se va. no hay que amar al Perú para haber hecho lo que ha hecho ese Es un señor. daño que le hace a la democracia, a la Ok, vamos a credibilidad al escuchar. país. Correcto. 17 de la tarde, a las 6 en punto, se cierra la votación en todo el Perú. Pero acabamos de escuchar a Keiko Fujimori, que ha estado liderando en esta campaña. Bueno, las encuestas no sabemos cómo le irá ahora en la votación. Y ha dicho algo vital y neurálgico. No se trata de una multa, Piero Corbeto. Se trata del derecho a elegir. Y lo que pide Fujimori, Vitocho y Requena, ustedes que no están tan de acuerdo, es que haya una elección complementaria y que solo voten los 63.000 peruanos que han sido impedidos de votar. ¿Cuál es su opinión, señor? No, yo creo que lo que hay que hacer es que se prolongue hasta las 12 de la noche. 12 de la noche. Eso también lo ha pedido, ¿no? La También prolongación lo ha en el pedido, tiempo. 12 de la Hasta noche mañana. porque finalmente estamos hablando de del mismo día de la votación. La ley se convoca por el día. Ah, ok, puede ser. Hasta Eso las es una 11 y buena salida. 59 minutos. Entonces que Que se regrese prolongue Piero Corbeto con el... y que más bien se va a financiar a las personas a los 63.000, que son menos en realidad, que han ido a votar, se les financia el pasaje, El transporte. para que vayan a votar Buen punto. hasta las 11 de la noche. Sí, porque si no va a Y ser con eso, deslegitimado. y los resultados no se publican hasta mañana en todo caso. A las 6 de la mañana puedes publicar los resultados. Porque si no va a ser Así es. deslegitimado. Y darle además una bonificación a los miembros de la mesa. Por supuesto. Y también una Y bonificación eso a se mí, puede, a Marco. en la realidad eso se puede organizar. Sí, por supuesto. claro. Son 410 mesas, no es mucho. No es nada, son Eso- 15 locales. Eso ¿Qué es dice más Requena? fácil, eso es más Así es. fácil que una elección complementaria porque partes de una situación complicada, que Es más la conciliatorio, ¿verdad? circunscripción, pero además la circunscripción electoral es todo Lima, Correcto. ¿no? Entonces, ¿cómo haces algo así? Eso en una elección local es algo manejable, pero en una elección nacional es mucho más complejo. Creo que la salida que Estoy de sugiere acuerdo Vitocho es más. contigo, José Carlos. 211 mesas, esas hasta las 12 de la noche, un minuto antes de las 12 de la noche. Y además porque ya se sabe cuáles son las mesas, están ubicadas, son 15. Así es. Están en San Juan de Miraflores, El en mismo Piero Pachacamac y en Corbeto que Uri. vaya personalmente él a Que Piero revisar, Corbeto vaya que con vaya el rabo personalmente y entre se las quede ahí hasta las 12 de la noche despierto Correcto. y que empieza a verificar que todo esté Como bien. no, vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las piernas. Sí, Corbeto, vas tú con tu gente, con el personal de la OMPE, que graciosamente han salido a decir, ay, no se puede porque no llegó el material, van y a los Y- 63.000 que han Ahora, faltado el respeto. Y que le lleven los su atienden. refrigerio a Piero también para que esté ahí tranquilo. A Piero también. Bueno, debe haber Milagros, comido. Marco, una cosa que Marco preguntaba a Vitocho hace un rato, si los boca de urna, pues uno puede confiar, y en general los boca de urna siempre se tienen que tomar con mucha cautela. ¿no? Exacto. Entonces lo que suele esperarse, y suele ser más preciso,
es el conteo rápido que, Pero que nosotros viene tenemos horas más nuestro tarde. flash, ¿ah? ¿No? Pero electoral. claro, Así es. pero yo creo que los actores políticos harían bien en tomarlo con prudencia, ¿no? De acuerdo, Bueno. salvo que sea holgado, ¿no? Salvo que sea holgado, sí, salvo que sea holgado. Bueno, lo que tenemos que decir, Milagros, es que son las 5:31 y en media hora. También habrá un flash electoral por esta señal. Vamos a volver el ex congresista Víctor Andrés García Belaunde y el analista José Carlos Requena. Faltan pocos minutos. Esto entendemos que termina aquí. Son las 5:40. Solamente faltan 20 minutos para que se cierren los locales de votación. Eso no quiere decir que si usted está dentro no se queda sin votar. No, usted vota, se termina la cola, lo que significa es que se cierra el local desde afuera. ¿Qué podemos esperar ya en estos cortos minutos, Vitocho, José Carlos, en el sentido de que parece que ya no se va a ampliar la hora? ¿Resultó suficiente las 6 de la tarde para lo que pasó en la mañana? Bueno, lo sabremos a las 6. Yo creo que antes es un poco prematuro, pero yo creo que ha habido mucho desorden esta vez. Han adelantado el horario que no se ha cumplido cabalmente en una serie de locales. Han atrasado, además, a pesar de eso, han atrasado el horario de las 6 de la tarde, a pesar de que, como nunca en los últimos años, el horario se ha ampliado para votar, se ha ampliado muchísimo más que antes, y aún así no se han dado abasto. Significa que, evidentemente, la OMPE no ha trabajado bien y que ha tenido gente inexperta o improvisada que ha cometido muchísimos errores. Ojalá que a las 6 todo se normalice y ¿En qué habrán gastado la plata? Exactamente. Eso. ¿Cómo han sido los concursos para adjudicar a la logística, ¿no? A los que hacen la entrega, reparto, impresión, etcétera, ¿no? Ahora, podemos seguir analizando el caso porque este contrato de estos señores es por 6 millones de soles. Más de O sea, 6. logísticamente tenías, creo, cómo prepararte y tenías en el efectivo para prepararte, ¿no? ¿Qué podemos colegir de eso, no? Mira, yo supondría que no ha habido algún nivel de ensayo o de plan de contingencia, porque la verdad, mira, darte cuenta de eso, el día mismo de la elección, siendo además una elección no solo ajustada, sino compleja por la cantidad de candidatos, el tiempo que puede determinar, en fin, muchas cosas, creo que lamentablemente la OMPE ha fallado en el peor momento, ¿no? Exacto. Cuando se le pedía que funcionara, que todo se manejara bien, por la experiencia de la elección pasada, ¿no te parece, José Digamos, Carlos? pero si ustedes miran los índices de confianza que habían tenido los organismos electorales y cómo estos lamentablemente se habían deteriorado, creo que situaciones como la de hoy abonan en esa desconfianza. Y eso es algo lamentable para la segunda vuelta y para la que viene más adelante en octubre y diciembre. Ahora, lo veo ya casi improbable que el jurado le haga caso a Keiko porque ya habría lanzado un comunicado. De repente la elección va a ser cerrada con los 63.000 peruanos que no votaron y esa va a ser una amarga experiencia. Si es que el tercero está raspando la olla con el segundo, se va a armar el despelote, José Carlos. Bueno, hay que ver primero cómo nuevamente, por eso Así decía es. que hay que tomar con mucha cautela los resultados de boca de urna e ir viendo cómo es que se dan explicaciones y se actualiza la información respecto a estos 63.000 ciudadanos que se han quedado sin votar, ¿no? Ahora, para culminar, yo desde mi punto de vista de periodista de investigación, yo insistía con esto del traslado y de esta empresa porque se le ha pagado mucho dinero y es una cosa que también publicaremos en Panorama Milagros, Correcto. la versión de este señor, de esta persona que tenía que trasladar a tiempo las cédulas y el material electoral. Él insinuaba que no había, que el error también estaba en la OMPE. Leía yo, luego de escucharlo, algo así como que no había que trasladar. O sea, yo pensaba, este señor se refería a que el material no estaba listo, lo cual sería mucho más grave. Esas son interrogantes que nosotros investigaremos, por supuesto, con mucho más tiempo, con mucho más calma, en Panorama. Ustedes piensan, tú, Vitocho, que has integrado un montón de comisiones fiscalizadoras, ¿por dónde iría la cosa? Ahora, yo quiero recordar que aquí, en las elecciones pasadas, lo que se hacía era repartir el material electoral inclusive un día antes. Llegaba a los locales un día antes Pero y era así ahora los locales se resguardaban. Correcto. Parecería que ahora no. Parecería que hoy han llegado el mismo día, a la misma hora. Quiere decir que de repente Y han no llegado estaban tarde. listos. O no estaban listos o la infraestructura de la compañía que debió repartirlos no era suficiente. No tenía suficiente camiones, camionetas, automóviles para poder repartirlos casi simultáneamente a todos los locales en un solo día. Ya, pero por favor recordemos, ¿no? Sí, para mostrar más información, para que Vitocho y las personas que recién nos ven se
puedan enterar de cuál fue la versión de la persona, del representante legal de la empresa Gálaga. Esta es una exclusiva de Edgar Aguilar de Panorama, quien logró su celular y se comunicó con el señor representante de esa empresa. Vamos a escucharlo, Rolo. Aló, buenas tardes, por favor, con el señor Alvarado. Dígame. ¿Qué tal, señor Alvarado? ¿Cómo está? Edgar Aguilar lo saluda, periodista de Panorama. Lo llamo porque la OMP acaba de responsabilizar a la empresa que usted gerencia del tema de la demora en la entrega de materiales. Queríamos saber su versión, ¿qué ha pasado? Por el momento voy a guardar silencio y voy a esperar a que emitan su comunicado, tanto la OMP y las entidades. Y ya, Es que ya lo emitieron y han dicho que la responsabilidad es de su empresa. Bueno, eso tendrá que demostrarse. No puedo decir si yo soy responsable o yo soy responsable. Claro. Voy a guardar silencio y voy a esperar a ver cómo se mueve esto, qué otras entidades se van pronunciando. Bueno, ahí lo que dice el señor El Juan, señor está midiendo su respuesta. Vamos pero a ver además cómo se dice, mueve vamos esto. a ver cómo se mueve esto. Quiere decir que él no asume toda la culpa. Él dice que no es verdad, que él es el culpable de todo. Vitocho, esto es muy serio, porque de repente también hay un rumor de que no estaban listas las cédulas. Bueno, Tenemos que investigar. habrá que investigarlo. Pues la Fiscalía de la Nación el día de mañana podría empezar a hacer una investigación, inclusive allanar el inmueble del señor Piro Corbeto. ¿Por qué no lo allanan? Se han allanado hasta Palacio de Gobierno. O sea, yo creo que es una cosa muy ¿Qué grave. pasa si se demuestra, Vitocho, que las cédulas no estaban a tiempo? Bueno, es responsabilidad de la OMPE 100%. Bueno, casi 100% es responsabilidad de la OMPE todo. Pero en ese caso es directamente, porque son ellos los que han debido mandarla a la imprenta adecuada, en el tiempo adecuado y, por supuesto, con el compromiso adecuado, con garantías de que el impresor va a cumplir con la fecha determinada, ¿no? Porque el tema es que cuando no se pide garantías de cumplimiento de contrato, evidentemente pueden pasar estas cosas. Bueno, lo que van a hacer es apelar a sanciones, ¿no? La cuestión burocrática que va a ser, digamos, no va a satisfacer la verdad aún. Siendo, Milagros, las 5:46, quiero volver con José Carlos Requena a hablar respecto a los flashes. Todos los canales van a emitir resultados. ¿Y cómo se deben tomar estos en una elección apretada? Bueno, creo que lo fundamental es ver que los bocas de urna reposan en lo que te dicen los electores al salir del centro de votación y por eso no necesariamente son lo exactos que puede ser, por ejemplo, un conteo rápido el que ha anunciado Transparencia para más tarde en alguna hora de la noche. Y en consecuencia, siendo como aparentemente puede ser todo muy ajustado, creo que lo fundamental es actuar con prudencia y esperar los resultados oficiales. Ahora, la gran pregunta también que tenemos que hacernos es ¿dónde está el material electoral que no ha sido usado? Mira, Me dejo entender, ¿no? Son 63.000 cédulas. Para todas no, esas... yo ya pienso mal de todo, ya discúlpame, pero... Creo que toda esa información debería darla la OMP. Creo que no hay ninguna... Pero Piero Corbeto sale una hora antes a decir con su cara de no sé, pues de víctima que hay, él no tiene la culpa, pido disculpas, no le voy a cobrar la multa, o sea, esto es una broma. Yo creo que la verdad es una reacción, digamos, inadecuada a todo esto, ¿no? No es algo suficiente. Y creo que lo fundamental es ver dónde falló el proceso, pero la verdad todos los descuidos que aparentemente han habido llaman muchísimo la atención. No hay todavía evidencia de alguna motivación política, creo que eso debería ser también parte de la investigación, pero en cualquier caso creo que es algo que afecta a la votación en su conjunto, no necesariamente a algún candidato en particular, ¿no? Víctor Andrés García Belaúnde, ¿qué opina? ¿Cómo serían, bueno, en cuántos embrollos políticos ha estado y cuántos flashes ha visto usted? Entonces, ¿cuál debería ser la actitud del elector, no? Esto es... Mire, esto es los flashes que más me han llamado la atención hasta el día de hoy son los flashes del año 2000. Claro, con Toledo la de Fujimori. Con Toledo y Fujimori. Que a las 4 de la tarde se dijo un resultado, 47 Toledo y 42 Fujimori, y a las 8 o 9 de la noche cambió a justamente al revés. Me acuerdo, Justamente la cara de al Mónica revés. Delta dando el flash y luego diciendo otra cosa. Así es. Entonces, bueno, eso fue sí un escándalo. Pero el resto de las veces que yo he participado, la diferencia ha sido muy pequeña, la verdad. O sea, el boca de urna, la encuesta, a la salida del ánfora, a la salida de la persona de votar,
bueno, puede tener un tipo de error, no todos quieren decir por quién ha votado, pero no creo que sea muy grave la diferencia, no la he visto así. O sea, ¿crees que en efecto se tiene que tener con cuidado y con pinzas, pero que reflejaría la intención? Sí, es lo que yo he visto últimamente. Sí, porque además ¿no? las encuestadoras se van a cuidar mucho de Así cometer. es. Bueno, hay una un encuestadora, error, ¿no? hay encuestas que empezaron con unos resultados tremendos hacia un candidato y después a los 3, 4, 5 días de las elecciones, hace poco, ya se han bajado, se han sincerado, ¿no? Para poder estar a tono. Ya, ¿y dónde está Belmont? Increíble, ¿no? Hashtag, ¿dónde está Belmont? ¿Podemos ir con Rubén Tobar? Vamos a ver, ¿qué pasa, Rubén? ¿Apareció Belmont? ¿Dónde anda ese candidato de Obras, del Partido Obras, que toda la prensa lo ha estado buscando? Primero prometió un chapuzón en la playa, en Chorrillos, a las 6 de la mañana. Los pobres periodistas estuvieron temblando, esperándolo. Nada, no aparecía. Y yo Rubén Tobar ha estado pues todo el día detrás de Buscándolo. Belmont. Todos los Un periodistas fantasma. han buscado y pues el señor técnicamente no tendrá que pagar multa porque el señor... Porque no ha votado, ¿ah? No, porque el señor supera Pero los tiene 70 años. A ver, Rubén, lo tenemos ahí en pantalla. Cuéntanos, todos siguen a la espera. Ya están con los crespos hechos, 5:50 Rubén. ¿Apareció o no apareció Belmont? ¿Qué tal, compañeros? Sí, justamente, bueno, a esta hora de la tarde, a ver, 17:50 y no aparece el señor Ricardo Belmont. Este es el panorama, no hay absolutamente nadie. Se ha replegado la policía, los agentes SWAT que estaban aquí adelante de nosotros, no hay absolutamente nadie. Incluso los personeros de la OMP ya están aburridos, ya no saben absolutamente nadie qué hacer. Definitivamente todos quienes estaban en su mesa de votación, en exteriores por supuesto, ya pues lo están dando por perdido, ¿no? Ese es el ánimo en estos momentos. Nos dijeron al inicio, ¿no? 17 de la tarde, que vendría 4, pero vean, 17:51, 5 de la tarde con 51 minutos, y el señor Ricardo Belmont no aparece. Incluso personas de la tercera edad han venido. ¿Cuál será la excusa? ¿Cuál será el discurso que ahora nos dirá? Ya cerró la campaña, pero vean, solamente el silencio es lo que aparece acá. El protagonista de este partido, de esta campaña presidencial de Ricardo Belmont es básicamente el silencio, la impuntualidad. Así básicamente ha quedado este candidato presidencial. Bueno, muy bien. La verdad es que esta debe ser una de tus comisiones, Rubén, Más infructuosas. más raras. Además, estar esperando un fantasma, ¿no? ¿Dónde estaba? O sea, ¿dónde está el señor Belmont? Y no aparecía. Además, un poco irrespetuoso con la prensa, Así porque es. todos lo han estado esperando. Yo creo que es muy inorgánico Rubén, y te un felicito poco por tu paciencia, a todos desorganizado, los ¿no? pobres reporteros, fotógrafos que han quedado placer. Vitocho, hoy día no hemos coincidido. Pero no hay que conseguir siempre, No, Milagros. yo En feliz. eso está la democracia. No, y ¿no? además con Vitocho también hemos tenido grandes peleas. Pero por supuesto, y yo la respeto mucho a Milagros y la admiro. Gracias, Con Vitocho, eso, te Zoe. agradezco. Y muchas gracias también a José Al Carlos señor José Requena. Carlos Tenemos Requena. que ir, Milagros, Me encanta con escucharlo. Maricielo Castillo. Ella está en San Juan.